Buenas noches. Es un gusto, un privilegio estar acá con ustedes para compartir la palabra del Señor. Les traigo saludos de los hermanos de Carmelo. El sábado, sábado y domingo pasado estuvimos allí en Carmelo compartiendo con los hermanos y tuvimos un lindo tiempo. Ahí estuvimos con la familia de Guille y Etel. Y bueno, realmente bien interesante lo que Dios está haciendo allí, ¿no? Una iglesia que va creciendo. Y bueno, le mandaron saludos de iglesia a iglesia, así que reciban los saludos, ¿no? Qué bueno cuando uno puede disponer su corazón a través de las alabanzas, de las canciones. Y por ahí, cuando cantamos Habla que tu siervo oye, yo escuchaba alguna hermana que decía Habla que tu sierva oye. Qué bueno, ¿no? Cuando uno se personifica lo que está cantando y realmente se lo canta al Señor. Yo les invito a pensar hoy en un tema bien interesante, pero bien importante, que meditemos como iglesia, que es acerca de la obra de Dios. Vamos a pensar acerca de la obra de Dios, ¿no? Tanto pensar en la iglesia local, como podemos pensar en la iglesia nacional. También podríamos pensar a nivel, digamos, de todo el mundo, pero sobre todo pensando en nuestra iglesia local y quizá también nacional. La obra del Señor es maravillosa, ¿verdad? Cantábamos de las maravillas del Señor hace un ratito. La obra del Señor trasciende los tiempos y las generaciones y va superando etapas en su plan de redención. Y según la voluntad de Dios se va dirigiendo exactamente hacia donde Dios quiere que se dirige. Y lo más hermoso y lo más inexplicable de la obra de Dios es que tú y yo estamos invitados por el Señor a participar en ella. Sin duda que eso es lo más inexplicable, ¿no? Considerándonos a nosotros mismos. Sabemos que en la antigüedad Dios llamó a un hombre, a Abraham, y lo sacó de su tierra, de su parentela, y de ese hombre nació el hijo de la promesa, Isaac, y de ese hombre también nació allí Jacob, ¿no? Y nacieron las 12 tribus de Israel, y Dios creó entonces de ese hombre que había quitado del medio de aquella lugar pagano, creó un pueblo, el pueblo de Israel. Y Dios cuidó de ese pueblo, preservó a ese pueblo, juzgó a ese pueblo cuando cometieron pecado y se alejaron de Dios. Pero aunque lo juzgó, también lo conservó, lo preservó y lo restauró. Y Dios tiene planes para ese pueblo y para esa nación de Israel. Y hoy estábamos hablando en la clase en la mañana, Ale nos decía y nos hacía pensar en que lo que está pasando hoy en Israel, en la nación de Israel, es importante, ¿no? Porque sabemos que lo que le ocurre a ese pueblo tiene que ver mucho con lo que dice la Escritura. Y si bien Dios tiene planes para Israel y hay promesas y hay profecías que tienen que ver con Israel, sabemos que la obra de Dios en este tiempo en realidad es la iglesia. Dios está creando, formando su pueblo, que es la iglesia. Cristo está edificando su iglesia. Y vamos a pensar entonces en la obra de Dios. Saben que el Señor dejó las Escrituras para que, dice, por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, para nuestro ejemplo, para que aprendamos de allí. Y vamos a pensar en la obra de Dios en nuestro tiempo, pero mirando un ejemplo del antiguo tiempo, del antiguo pacto, allí en Nehemías capítulo 4, pasaje que sin duda algunos versículos van a ser muy conocidos y van a tener mucho que ver con algunos eventos que van a ocurrir muy pronto. Pero vamos a pensar en la obra de Dios mirando este ejemplo de Nehemías. Ustedes conocen la historia de Nehemías y quién era Nehemías, capaz que no todos, ¿no? Pero así como dijimos que Dios fue llevando a su pueblo, en un momento su pueblo, tanto Israel que estaba en el norte como Judá que estaba en el sur, a su tiempo
pecaron y fueron enjuiciados, ¿no? Bueno, Israel fue cautivo para Asiria y Judá, que tuvo más tiempo allí en la tierra, en un momento fue, recibió el juicio de Dios. La nación de Babilonia los conquistó y fueron deportados, llevados cautivos a Babilonia. Ustedes saben que allí en Babilonia pasaron 70 largos años en que estuvieron cautivos, pero en un momento Dios, como así lo había anunciado, los trajo de vuelta a su tierra. Y fueron viniendo por oleadas, ¿verdad?, los judíos desde allí de Babilonia. Y fueron juntándose otra vez en Jerusalén y en la tierra allí de Judá, y fueron edificando sus vidas, ¿no? Y bueno, edificaron el templo, ¿no? Pero cuando empieza el libro de Nehemías, en realidad el pueblo dice que estaba en gran afrenta, ¿no? Estaban humillados, estaban desprotegidos, porque no tenían muro en la ciudad de Jerusalén. Ustedes saben que una gran ciudad sin muros, sin muralla de protección, bueno, estaba totalmente a merced de sus enemigos, ¿no? Y cuando empieza este libro de Nehemías, ahí en el capítulo 1, Nehemías, que era copero del emperador, del rey, recibe esa noticia de que el pueblo estaba en gran malla de afrenta, y Dios toca su corazón y dice, bueno, ora, ayuna, se toma su tiempo y entiende que Dios lo estaba llamando a una hora de reedificación del muro. Y así sale Nehemías y empiezan con todo, bueno, Dios lo utiliza sin duda en gran manera y empiezan a construir el muro. Y hacen gran parte de la obra del muro hasta que, y en el capítulo 3, si ustedes después lo quieren leer, va hablando de que construyó uno y al lado del otro construyó el otro y tenemos un capítulo 3 que está lleno de actividad constructora, podríamos decir, ¿no? Lleno de esa obra que estaban haciendo, pero en el capítulo 4 ocurre algo que frena, detiene la obra. Y vamos a pensar, mirando este capítulo, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los factores que detuvieron la obra? Porque quizás mirando en el ejemplo de la palabra de Dios, nosotros podemos sacar buenas lecciones para la obra que Dios está haciendo ahora, en este tiempo, para que no sea detenida ni estorbada la obra de Dios en nuestra iglesia y en nuestra iglesia local y en nuestra iglesia nacional. Pero también podemos mirar en ese ejemplo cuáles fueron las soluciones, la estrategia que planteó Nehemías para también ver cuál es la manera de seguir adelante. Así que Nehemías capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 20, una lectura que bueno, es un poco extensa, pero vale la pena, para entender lo que estaba pasando allí. Dice, cuando oyó Sanbalat, uno de los enemigos, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces,
de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Qué momento, ¿verdad? Un momento muy especial, ¿no? Vamos a analizar lo que pasó aquí con esta gran obra que hacían en este momento, una obra que era de construcción, pero que tenía que ver mucho con la supervivencia y la preservación de la nación de Israel. Ahora, ¿qué factores fueron los que incidieron aquí para que pasara lo que pasó? Lo vamos a pensar, ¿no? Vamos a pensar en factores externos y en factores internos. Pero primero vamos a pensar en qué fue lo que pasó. En el versículo 6 dice allí, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Y yo pensaba, hay un momento crítico para la obra. Esto ocurrió cuando estaban por la mitad de la obra, por la mitad del muro. Y saben, hay un momento también en la obra local, en la obra nacional, en que también podríamos decir es un momento crítico. En las iglesias locales, ¿no? Cuando mucho se ha hecho, pero aún mucho queda por hacer, ¿no? Cuando muchos nos hemos esforzado y mucho hemos puesto de todo nuestro esfuerzo y nuestros recursos para la obra, pero todavía falta mucho. Y en ese momento, sin duda que es un momento crítico, donde pueden pasar cosas. Los judíos que edificaban todavía estaban desprotegidos, todavía estaban expuestos, aunque mucho se había hecho hasta ese momento. Yo pensaba, ¿no? La obra de la iglesia local y de las iglesias locales lleva mucho esfuerzo y mucho sacrificio, ¿no? Mucho más podríamos pensar en el Uruguay, ¿no? Que es especialmente difícil en cuanto a esto. Estábamos pensando y comentando el otro día con Guille y con Etel lo que pasaba en Córdoba, y nos decían que nos hablaban de iglesias de miles de personas, ¿no? en una ciudad de Argentina. Y nos recordábamos nosotros las iglesias en Angola. Y me recuerdo de haber ido a una iglesia que nos dijeron que se había formado hace 3 meses y tenía 90 miembros, ¿no? Y uno dice, pará, ¿no? ¿Pero qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, así cada lugar tiene su idiosincrasia, cada lugar es diferente. Acá en Uruguay hay mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y quizá eso es lo que lleva a mirar la obra y a veces, como pasó acá, desanimarse. Pero vamos a pensar entonces en ese momento crítico. Quizá podríamos decir que cualquier momento puede ser el momento crítico, ¿no? Pero acá pasó justo en el medio de la tarea. Y primero vamos a pensar en factores externos, que estaban por fuera de la obra. Y lo primero que podemos percibir acá en el relato, al principio, en los primeros versículos, es la oposición
del enemigo. No tardó mucho en empezar a ponerse ahí los primeros ladrillos de aquel muro en que el enemigo se empezó a levantar. Y dice acá que el enemigo se enojó y se enfureció al mirar el progreso de la obra. ¿Y saben una cosa, hermanos? En este sentido, nosotros estamos en igual situación. Porque nuestro enemigo, el enemigo de Dios, el enemigo de la obra, se enfurece, ¿no? Y no se queda tranquilo cuando una iglesia local empieza a crecer y cuando se predica la palabra de Dios allí y cuando empieza a tener influencia sobre el barrio, sobre el lugar donde está. No se queda quieto, no se queda tranquilo. Nosotros sabemos que nuestro enemigo en realidad no son enemigos visibles, ¿no? Nosotros dice Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad que existen, que no se ven, pero son reales y están activas. Y se levantan contra Dios e intentan detener la obra de Dios y se oponen al pueblo de Dios. Dice Pedro en 1 Pedro capítulo 5 que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Y el enemigo no está contento, Satanás, el diablo, con que la iglesia local se afirme. No está contento, ¿no? Y él estará siempre maquinando en contra de la obra y buscando a ver cómo puede hacer para estorbarla y, si fuera posible, detenerla o destruirla. Allí dice el apóstol Pablo que tenían que los corintios, ahí en 1 Corintios dice que había que, en 2 Corintios, había que restituir un hermano que había caído cuanto antes, ¿no? Porque, ¿para qué? Para que no fuera consumido de demasiada tristeza y para que la unidad de la iglesia se hiciera evidente y se limitara el accionar del enemigo. Porque dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No tenemos que ignorar que hay un enemigo y que no está contento y que está enfurecido cuando la iglesia crece. Y gracias a Dios, hermanos, tenemos que reconocer que la iglesia está creciendo, ¿verdad? Dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios, ahora sí, 16, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea que Pablo sabía que en esa iglesia de Éfeso, en ese lugar, había una gran puerta abierta, eficaz, donde el evangelio corría, donde la gente se convertía. Pero así como había una puerta grande y eficaz, muchos eran los adversarios. Y esto es una constante, siempre es así, ¿no? Donde hay una iglesia creciendo, hay adversidad muy intensa. Así que nosotros no hemos de ser inconscientes de que esta batalla se está librando. Y debemos pensar en cuáles son las estrategias del enemigo. Y acá la primera estrategia del enemigo fue el menosprecio, y el desprecio y el levantar voces contra lo que se estaba haciendo. Y allí dice que empezaron a hablar de estos débiles judíos, ¿no? Dice estos montones de polvo, estas piedras quemadas, ¿no? Una zorra derribará aquel muro, ¿no? Despreciando al enemigo, menospreciándolo, hostigándolo, ¿no? Al pueblo, ¿no? Y era un pueblo débil, y los enemigos estaban allí y eran poderosos. Hermanos, si nosotros empezamos a escuchar esas voces que nos hacen mirar hacia nosotros mismos y a nuestra debilidad, podemos tambalearnos un poco, ¿verdad? Podremos resistir los embates, los golpes de esta cultura inmoral que nos rodea. Podremos permanecer de pie ante sus ataques. Podremos conservarnos en santidad como creyentes en medio de una generación maligna, perversa. Y bueno, si yo me miro a mí mismo, si tú te mirás a ti mismo, nos vamos a ver débiles. Pero justamente no se trata de nosotros mismos, ni de nuestras fuerzas, como vamos a ver, ¿no? El Señor se glorifica en sostener un pueblo débil por su sabiduría ilimitada y su poder y su brazo fuerte. Ahora, aparentemente no fue suficiente con la burla, con el menosprecio, porque ahí seguían los judíos edificando y edificando.
Y entonces pasaron a la fase 2 de este ataque. Y dijeron, bueno, parece que no frenan. Así que vamos a conspirar contra la obra, ¿no? Dice, vamos a entrar, ¿no? Y dice allí, el versículo 11 dice, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y ese es el pensamiento del enemigo, ¿no? Hurtar, matar, destruir, entrar y romper. Eso es lo que planea el enemigo, lo que maquina. Saben, por lo general el enemigo quiere hacer una obra sutil, ¿no? Como dice acá, ¿no? Ni sepan ni vean hasta que ya estemos adentro, pensaban los enemigos, ¿no? En algunos lugares del mundo, el enemigo ha levantado a la sociedad y a la cultura para que se opongan directamente a la iglesia, ¿no? Y hay persecución, y hay cárcel, y hay tortura, y hay muerte. Pero en esos lugares, muchas veces lo que vemos es que la semilla del Evangelio se extiende cada vez más grande, cada vez más fuerte. Se desarrolla una iglesia subterránea. Parece que no es una estrategia demasiado inteligente. Entonces el enemigo muchas veces y en muchos otros lugares prefiere una obra más sutil. Ir entrando sin que ni siquiera nos enteremos de que va entrando, ¿no? Y hermanos, yo pensaba, ¿no? Cuando empezamos a pensar con los valores de este mundo, cuando pensamos a hablar el lenguaje que habla de este mundo, cuando empezamos a confundirnos con el mundo, cuando ya el pecado no es tan pecado, porque todo el mundo lo hace, cuando empezamos a tomarnos licencias, cuando en nuestras vidas personales empezamos a aflojarle la santidad, ahí el enemigo ha entrado y va a hacer estragos si no reaccionamos. No seamos ingenuos. Cuidado con esto. Hay una palabra a la cual tenemos que asirnos fuertemente si queremos resplandecer como luminares en el mundo. Ojo con relativizar el pecado. Dios es inmutable. Lo que era pecado antes es pecado ahora y lo será siempre. Dios no cambia. Dios no cambia. Ojo con hablar mensajes positivos nomás, ¿no? O sea que tanto mensaje que circula ahí por las redes que uno dice, tenían la Biblia abierta pero ni siquiera la leyeron, porque en realidad lo que están diciendo es, vos podés, vamos arriba, sos un hijo del rey. Sí, solamente manija para que, bueno, uno siga para adelante, pero ¿dónde está la palabra de Dios? Tenemos que asirnos a la palabra de Dios si realmente queremos estar firmes ante ese ataque y esa estrategia. Ahora, el enemigo trató desde afuera burlarse, menospreciar, y después trató de conspirar y de maquinar para entrar sutilmente. Pero había otro factor quizá más inquietante. Versículo 12 dice que habían judíos que habitaban entre ellos y que venían y llevaban información ahí, ¿no? Y dice, de todos los lugares donde volvieres, caerán sobre vosotros. Miren qué piola, ¿no? Este mensaje que le traía, ¿no? Miren que van a venir de todos lados y se lo van a comer, ¿no? Lo van a invadir. Yo pensaba, ¿no? Estas personas que vivían entre los enemigos, que iban y venían, parecían como infiltrados, ¿no? No se sabía si estaban acá, si estaban allá, de qué lado estaban. ¿Se acuerdan de la Guerra Fría? Muchos no saben ni qué es la Guerra Fría, pero la Guerra Fría en aquella época donde estaba Estados Unidos y la Unión Soviética, todos tenían espías, ¿no? Y tenía espías la Unión Soviética y tenía espías Estados Unidos, pero a veces algunos eran doble espías, o sea que espiaban para los dos lados, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Quizá a nivel espiritual, ¿no? Entre los creyentes hay algunos que no están definidos, están con un pie adentro y con un pie afuera. No están comprometidos con la obra, no están para colaborar, pero sí están para criticar. Y uno quisiera que en Manga no ocurriera eso, y en otras iglesias de nuestro país. Pero bueno, probablemente pase en todos lados, ¿no? Hay hermanos que andan en la carne y traen mensajes que no están buenos, ¿no? Y también
hay cizaña entre el trigo, ¿no? Así como hubo falsos profetas en Israel, hubo también falsos maestros en la iglesia primitiva. Y el apóstol Pablo habla de peligros entre falsos hermanos. O sea que también existe eso. Allí pueden venir murmuraciones, chismes, detracciones, ¿no? Palabras que son como golpes de espada. Y tenemos que tener cuidado también con eso. Es algo más difícil de controlar, ¿no? Primero tenemos que tener cuidado de no ser uno de ellos nosotros, ¿no? Sino de estar adentro, ¿no? Y no afuera. Y además de que nuestras palabras no sean como golpes de espada, sino como medicina que hace bien. Ahora, todo esto era lo externo, de alguna manera, lo de afuera. Pero quizá solamente con eso no hubiera pasado mucha cosa. Pero hubieron factores internos, algo que pasó adentro. Y el versículo 6, el primero que leíamos, dice una clave allí, ¿no? Dice, se edificó hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo. O sea que mientras hubo ánimo, hubo trabajo, hubo obra, hubo avance, mientras hubo ánimo. Pero después algo pasó. Y el versículo 10 dice, y dijo Judá, no fue que todos dijeron esto al mismo tiempo, ¿no? Como un coro, sino que está hablando de lo que pensaban los que estaban allí, lo que había en su corazón. ¿Y qué era lo que había en el corazón de los judíos en ese momento? Dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Ya no tenemos recursos suficientes para seguir. No somos capaces de continuar, no tenemos fuerza. Dice, y el escombro es mucho. Hay demasiado trabajo. Hay demasiados problemas. Todo está demasiado trancado. Nos cuesta mucho avanzar y todo lo que nos falta todavía. Abrumados por el trabajo. Y finalmente dice, y no podemos edificar el muro. O sea, una impotencia total, ¿no? Ya declararon, bueno, listo, no podemos, ¿no? No podemos. Parece que estaban, de alguna manera, tirando la toalla, ¿no? Joco hablaba un poco de esto el viernes también, ¿no? Estaban tirando la toalla. Yo te pregunto, ¿te has sentido así alguna vez? ¿Con ganas de tirar la toalla? ¿Saben? Eso es propio de la condición humana. Elías, que era un hombre muy poderoso en el Señor lo usaba poderosamente, en un momento, después de que aquellos profetas en el monte Carmelo falsos fueron eliminados, destruidos, con el poder de Dios que bajó del cielo allí en fuego, y seguramente Elías pensó, el pueblo dijo, Jehová es Dios, ya está, el pueblo se vuelve a Dios, pero poquito después lo estaban buscando para matarlo. Y quizás todas esas expectativas que tenía Elías de que ya terminó este problema, dice, no terminó nada, ahora me están buscando para matarme. Y se deprimió, y se fue, y se tiró abajo de aquel árbol y dijo, basta, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, ¿no? Y estaba desilusionado, estaba totalmente sin fuerza, desanimado. Pero Dios intervino. ¿Se acuerdan de Jeremías? Jeremías, Dios le había dicho, mira, te voy a levantar, te voy a poner que le hables a este pueblo, no te van a escuchar, no se van a volver atrás, pero vos seguí hablándoles. Yo te voy a poner como pedernal, ¿no? Como diamante, vos seguí adelante. Pero en un momento, ante la falta de respuesta, Jeremías dijo, listo, no voy a hablar más en su nombre. No puedo sufrir más esto. Estoy por tirar la toalla. ¿Y qué dijo después el profeta? Dice, pero había un fuego en mi interior que se hizo insoportable y tuve que seguir, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces, a cuántos siervos, a cuántas siervas de Dios le habrá pasado esto? Innumerables, ¿no? El apóstol Pablo no era reconocido, no era valorado por los corintios, a quienes él amaba, y les dijo, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros,
Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Cuántas veces en la iglesia, en la obra, pasa esto? Hermanos, hermanas, que están dando lo mejor que pueden, lo mejor que tienen, en sinceridad, delante de Dios. Pero lo que reciben se complica. Ahora, ¿qué hacía Pablo? Vamos a seguir. Aunque quiero ayudar a una persona que es como un erizo, ¿no? Yo me acerco a ayudarlo y me pincha, ¿no? Vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora yo pensaba, lo más increíble de que todas esas apreciaciones que hacía Judá eran reales. Todas estaban basadas en la realidad. ¿Eran débiles? Eran débiles. ¿El escombro era mucho? El escombro era mucho, el trabajo era colosal. Ahora, ellos mismos por sus fuerzas no podían, es verdad, no podían. Y nosotros también podemos pensar en eso, ¿no? Podemos mirar a nosotros mismos y decir, mis debilidades son muchas. El trabajo es demasiado grande, lleno de obstáculos. Y yo no puedo hacer una obra espiritual. Y hermano, cuando uno piensa así, está basado en la realidad. No se puede hacer el trabajo espiritual. Tú no podés y yo no puedo hacer que un alma se convierta y que pase de muerte a vida. Yo no puedo hacer que un hermano que se ha apartado vuelva al Señor. No podemos hacerlo. Lo hace el Señor a través de nosotros. Es Cristo en nosotros el que tiene que hacer estas cosas. Así que cuando nos desanimamos, cuando nuestros brazos caen en la obra, es que nos hemos desenfocado. Pero hubo algo que los reenfocó, que los hizo levantar la mirada otra vez a donde tenían que mirar. Y saben, no es una estrategia nueva la que usó Nehemías aquí, que Dios lo utilizó, ¿no? Es algo bien conocido por nosotros. Dice allí la estrategia, en el versículo 4 dice Nehemías que oró, oye, oh Dios nuestro, esto que está haciendo el enemigo. Oración, dependencia de Dios. Clamó por justicia, clamó por protección. Y después dice el versículo 9, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Velar, cuidar, diligentemente, astutamente, cuidar lo que tenemos, velar por lo que tenemos. La receta la dio el Señor Jesús en Getsemaní, ¿te acuerdan? Los discípulos dormidos. Y Él dice, no pudieron velar conmigo una hora. Velad y orad. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, no podemos dormir en la vida cristiana. Tenemos que estar despiertos y velando, vigilando nuestra vida cristiana, nuestra iglesia, nuestros hermanos, lo que el Señor nos ha dado. Atentos al ataque, por dónde puede venir, dependiendo de Dios en todo momento. Pero el versículo 13 es también bien interesante, porque Él dice que reforzó la guardia. ¿Y dónde la reforzó? Dice allí, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. ¿Dónde reforzó la guardia? Donde había más debilidad. Él reforzó la guardia donde estaban las partes más expuestas. Y hermanos, nosotros tenemos que reconocer nuestras fallas, ¿verdad? Individualmente y como iglesia, porque ahí es donde más tenemos que reforzar la guardia, ¿no? Ahí es donde más nos tenemos que cuidar, porque el enemigo también lo conoce y es por donde va a atacar. Ahí es donde hay que reforzar la guardia. Hay que ser sincero, porque allí, por el eslabón más débil es por donde se rompe la cadena, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que reforzar. Apoyar lo que necesita apoyo, reforzar lo que esté débil. Pero ahí dice, en ese mismo versículo, que puso al pueblo por familias. Es que importante que mencione acá las familias, ¿verdad? ¿Saben? Uno de los ataques más así tremendos del enemigo
y de la sociedad en que vivimos es hacia la familia, hacia el matrimonio y hacia la familia, ¿no? El enemigo sabe que si destruye la familia, está todo en su mano, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar en las familias de la obra, ¿no? Reforzar eso. No te olvides, hermano, que tu primer ministerio es tu familia, decía hoy Mauro también allá arriba en la clase, ¿no? No nos olvidemos que nuestro primer ministerio es la familia. ¿Cómo está tu cónyuge? ¿No? ¿Cómo está espiritualmente? ¿Cómo están tus hijos espiritualmente? ¿No? Pensá en ellos, reforzá allí, ¿no? Porque allí está atacando sin duda el enemigo. Si uno dice, no, va bien, no va a pasar nada, olvídate, va a seguir el ataque. Suplí sus necesidades de afecto, de cuidado, de consejo, de tiempo contigo. Familias fuertes, iglesia fuerte, ¿verdad? Como siempre hemos pensado. Pero después le dijo una frase, Nehemías allí, ¿no? En el versículo 14, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. No temáis delante del enemigo. Y saben, esta frase, este consejo, este mandamiento, no teman, fue lo que el Señor Jesús más repitió durante su ministerio en la tierra. No teman, no teman, no temáis, manada pequeña, no teman. No hay por qué temer, porque el Señor está con nosotros. Si nosotros estamos temiendo y estamos debilitados y estamos desanimados y estamos bajando los brazos, es porque no estamos pensando en ese Señor y acordándonos de ese Señor grande y temible. El Señor sí es temible, ¿eh? Hay que tener temor de Dios. Él es grande, Él es poderoso. Recordar su persona y su obra. También por eso la cena es tan importante para nosotros, ¿no? Pues somos olvidadizos, ¿no? Pero eso nos recuerda que estamos en las manos del Señor, que Él nos ha salvado, que Él nos ama, que estamos con Él y Él está con nosotros y en nosotros. Cuando uno teme es que se ha desenfocado, se ha puesto a mirar su propia vergüenza, su propia miseria, en vez de mirar al Señor grande y temible. Pensábamos también hace unos días en el Salmo 73, en el Salmo de Asaf. Este salmo nos habla del peregrinar de un siervo de Dios que mirando la prosperidad de los impíos a su costado, empezó a decir, ¿y para qué yo he guardado mis manos en inocencia? ¿Para qué yo hago las cosas bien y sigo al Señor si aquel hace todo mal y parece que le va cada vez mejor, ¿no? Y dice que Asaf, totalmente desenfocado en ese sentido, mirando la prosperidad de los impíos, dice, casi dejo todo. Pero un día entré en el santuario de Dios y entendí el fin de aquellos que no aman a Dios, de aquellos que no le siguen. Están yendo en deslizadero, están yendo hacia la condenación. Era como una bestia delante de ti, perdóname, Señor, perdóname. Y después reconoce en el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahí cambia todo. Hermanos, necesitamos recordar al Señor. Temer al Señor y no temer al enemigo. Más grande es el Señor. Poner nuestra mirada en Cristo y correr la carrera. Mirar al Señor y pelear la batalla. Y dice acá, pelear no solamente por nosotros, pelear por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, dice, por todo, ¿no? Por vuestras mujeres, por vuestras casas. Está hablando de por nuestras familias, por las bendiciones que Dios nos ha dado, pelear la buena batalla. Y dice acá que cuando los enemigos se dieron cuenta que venía la cosa, dijeron, bueno, el consejo se ha desbaratado, Dios lo ha desbaratado, y dice el versículo 15 al final, nos volvimos algunos al muro. ¿Dice eso tu Biblia? ¿Qué dice? Nos volvimos todos al muro. Cada uno
a su tarea. Hermanos, en aquella época la obra de Dios la hacían todos, ¿no? Y hoy en día la obra de Dios la hacemos todos. La iglesia es la que hace la obra de Dios. No solo los ancianos, no solo los colaboradores, no solo los líderes. Todos hacemos la obra de Dios. Cada uno en su tarea. Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno tiene que construir su parte del muro. Y desde aquel día el encare cambió. Ya no llevaban solamente la cuchara para edificar, sino que también la espada para defenderse. No sé, Jairo, ¿qué te parece esa propuesta ahí? ¿No? Pero llevaban así, ¿no? La cuchara para edificar, la espada para defenderse, para luchar. En nuestro caso, lo mismo que edifica, también nos defiende. ¿Y qué es? Es la palabra de Dios. Y nosotros debemos tener la palabra de Dios en abundancia, dice la Escritura, en nuestros corazones. En abundancia. Es la palabra de Dios con la cual edificamos al hermano, edificamos oro, plata, piedras preciosas en la iglesia, ¿no? Con la palabra de Dios y obviamente obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? Y es con la palabra de Dios que nos defendemos de esos ataques del enemigo. Pero un arma también es necesaria, una condición imprescindible para la victoria. Dice acá el último versículo, o los últimos versículos, dice, la obra es grande y extensa. Hermano, la obra es grande y extensa. La obra no es solamente lo que yo hago, no es solamente lo que hacemos adentro de las cuatro paredes de la iglesia o del local, ¿no? La obra es lo que cada uno de nosotros hace donde Dios lo ha puesto. La obra es grande y extensa, la obra se extiende por toda la sociedad. Donde hay un creyente que está viviendo para el Señor, ahí Dios está haciendo su obra. Y la obra abarca todo nuestro país y bueno, todo el mundo obviamente. La obra es grande y extensa, es inabarcable y por eso tenemos que estar juntos, unidos, cerrar filas. Reunirse periódicamente es necesario, pero estar unánimes es imprescindible, estar unánimes en amor. Dice Efesios 4, 2, 3, muy conocido, que hemos de andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que soportarse en amor, hermanos. Unidos como un solo hombre, en un cuerpo. Así no hay enemigo que nos pueda vencer. ¿Por qué? Porque dice acá, porque nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Saben? Nada va a prevalecer contra la iglesia. Y eso es así. Nada va a prevalecer contra la iglesia. Pero es necesario que, pensando en la iglesia, ¿no? Como la iglesia de Dios, en toda la historia, en todo el mundo. Pero es necesario que nosotros como iglesia local tomemos consejo de esto, de la palabra de Dios, ¿no? Y cerremos las filas, ¿no? Unos con otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El último versículo que les comparto es muy conocido, lo leíamos hace algunos días. 1 Corintios 15, 58, muchos lo pueden decir de memoria. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, a veces, dice eso, siempre. Firmes, constantes y creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, no en la carne, ¿no? Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Va a dar fruto. Va a dar fruto. Vas a tener recompensa. Y vas a estar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es digno de toda nuestra vida. Que Dios bendiga
su palabra.